Reverendo señor cura párroco de la Mayor de Santa Cruz y director espiritual de la adoración nocturna, ilustrísimo señor alcalde de la ciudad de Écija, señor presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Écija, señora presidenta y señor presidente de las secciones de la adoración nocturna de Écija, señor director y profesores de la agrupación musical écijana, hermanos todos en Jesús sacramentado. Salgo de mi ciudad natal precisamente cuando ésta celebra la festividad de su patrón, San Fernando Rey, y vengo a Écija traído por la fuerza de la Santísima Trinidad, con la misma alegría con que hace un año os pregonaba. Pero esta mañana quiero hablaros como lo haría Juan el Bautista y deciros que este que os presento es hoy más importante que yo. Aquí tenéis a Francisco José Parejo Espinar. Os pido que lo observéis con la misma admiración que experimentaron las turbas de Cafarnaúm y que lo escuchéis como hicieron los apóstoles cuando siguieron a Jesús para ver dónde vivía. Y todo ello para que al final podáis decir, como los discípulos de Emaús, cómo ardía nuestro corazón al escuchar este pregón. Nuestro pregonero veía la luz hace 42 años en la ciudad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, allá donde el Río Grande juega a ser mar, allá donde la luz de lo líquido se difunde en platos marineros, allá donde la noche se refleja en fluidos de plata, allá donde los equinos hollan la arena haciendo camino, allá donde el amor de María gobierna y se corona, allá donde la sombra de un buey alado sobrevuela la ciudad, allá donde habitaron los tartesios en los albores del tiempo, allá donde hace años que se apagaran los ecos del viejo tren de la costa, allá donde la luz se hace marisma y playa. Fue Francisco José un buen estudiante desde pequeño y así, tras completar sus estudios de BUD, pasó por la universidad estudiando graduado social en Jerez de la Frontera y técnico superior de riesgos laborales en la especialidad de seguridad en el trabajo. Desde el principio comprendió la importancia de una buena formación académica, pero no se quedó ahí y además consiguió simultanear estudios y trabajo. Haciendo bueno el dicho, en Jerez como en Sanlúcar, quien no trabaja no manduca, comienza a trabajar como administrativo en varias empresas sanluqueñas hasta que en 1994 entraría en el grupo en el que actualmente labora, Altec, empresa que se dedica a la construcción de obra civil y que le ha permitido viajar por buena parte del sur de España. Por su trabajo, al pregonero le es más fácil entender aquella frase de Jesús: destruid este templo y yo lo construiré en 3 días. Sus contemporáneos pensaron que se refería al templo físico de Jerusalén y lo estimaron loco. Tú bien sabes que se refería al templo de su cuerpo. O esa otra del Salmo 118 que recogería también el evangelista Lucas: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Tú comprendes perfectamente todo esto y te has comportado como el varón justo que construyó su casa sobre la roca, al cimentar tu vida sobre Jesucristo. Porque si Yahvé no edifica la casa, en vano trabajan las que lo construyen. También has experimentado en tu vida que el mejor templo del mundo no se puede comparar con un alma humana. Y has buscado a Jesús en la Eucaristía
y has deseado su compañía ante el sagrario. Nuestro pregonero está felizmente casado con una actigitana desde 1997. Fruto de esta unión son sus 2 hijas, naturales de Sevilla. La mayor, Mavi, de 11 años, que fue bautizada precisamente con el mismo nombre que su madre, y la pequeña, Lourdes, de 9. Es Francisco José, al que todos conocen como Kiko, amigo de sus amigos, a los cuales cuida sobremanera, conservando incluso lo de la infancia y el colegio. Dice el Señor: donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Y yo os digo, aunque Kiko es sanluqueño, su tesoro se encuentra en Écija, porque aquí tiene su familia y porque aquí empezó a frecuentar el Santísimo hasta hacerse íntimo de él. Toda su vida ha estado vinculada a la parroquia de Santo Domingo de su localidad natal. Allí fue bautizado a los pocos días de nacer. Recibiría la primera comunión a los 8 años junto a sus compañeros de clase y sería confirmado de manos del obispo Rafael Bellido Caro. Además, en esta iglesia actuaría también desde pequeño como monaguillo. Nuestro pregonero puede presumir de ese título que tanto nos gusta a los andaluces y que me enorgullezco de compartir contigo: cofrade. Y lo es de la Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de los Milagros, que los sanluqueños conocen como la de los estudiantes y que, como podéis suponer, radica precisamente en la parroquia de Santo Domingo. En esta corporación, de la que es miembro desde 1971, ha formado parte del grupo joven, ha sido costalero durante más de 20 años y ha participado en la Junta de Gobierno, llegando incluso a ostentar el cargo de teniente hermano mayor durante 3 años. Además de su participación en la Hermandad de los Estudiantes, siente una gran devoción por la patrona de su ciudad, que, como sabéis, es la Virgen de la Caridad, imagen a la que acompaña en su salida procesional junto a su familia. Pero el compromiso cristiano de Francisco José no se queda en el mundo cofrade. El Señor lo fue llamando poco a poco, suavemente, sin violentar su libertad, y cuando se dio cuenta, estaba atrapado por ese lazo invisible que ata a los adoradores al sagrario. Como tú bien sabes, me llena de alegría poder presentar a un íntimo del Señor, y por qué no decirlo, a uno de esos privilegiados que gozan de Jesús hecho Eucaristía en la soledad y quietud de la noche, cuando el alma descansa serena y puede ser arrebatada por el amor de los amores para disfrutar de la prenda de la gloria que un día recibirás como consecuencia de tu sí a Dios. Llovía mucho, como en aquella película clásica, y se deshacía todo lo que habías escrito para presentar ante Dios, pero aún así ibas a verle. Hacía tanto calor que las ideas se evaporaban de tu cabeza, pero aún así ibas a verle. El frío apenas te dejaba articular alguna palabra, pero aún así ibas a verle. Y todo ello porque tú eres de los que has experimentado tantas veces que cuando se apagan todas las luces, aún quedan encendidos los velotes rojos ante el sagrario. Cuando todo es noche, Él es la luz cegadora. Cuando todos te abandonan, Él sigue confiando en ti. Cuando no tienes nada que decir, Él empieza a hablarte y tú sientes que es más fácil escucharlo. Y ahora queremos que nos hable de tus innumerables silencios y conversaciones ante el Santísimo. Para eso, y para mucho más, tuya es la palabra, pregonero.
Alabado seas, Santísimo Sacramento. Oh buen Jesús, perdona mi atrevimiento de intentar llevar al papel el amor que te tengo. Ante ti quiero estar y llevarte muy dentro, para que salga a la luz los destellos de tu misterio. Antes de iniciar esta exaltación, te ruego, distraigas mi vanidad, para no saber lo que he hecho. Adormezcas mi orgullo, para que sin tapujos ni bellos requiebros, proclame a los cuatro vientos que vives junto a nosotros, en la sencillez, en la espera, en el silencio. Enséñame a descubrirte en la calle, en el templo, en el cáliz, en el hambriento, en la mujer de mis adentros. Que el mundo de tu amor está pleno, que eres lo más importante y que yo sin ti vivir no puedo. Reverendo señor cura párroco de la Mayor de Santa Cruz y director espiritual de la adoración nocturna, ilustrísimo señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Écija, presidente y presidenta de la sesión exijana de la adoración nocturna, presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, adoradores, hermanos en Cristo, señoras y señoras, mi querido y estimado presentador Juan Antonio Pérez Tarascó, muchas gracias por tus amabilísimas y cariñosas palabras hacia mi persona, fruto más del afecto y del hermanamiento en nuestro carisma de adoradores que de la propia realidad. Muchas gracias por ser mi presentador, nada menos que el nuevo hermano mayor de la Hermandad Sevillana de la Sagrada Lanzada. Enhorabuena, felicidades y suerte. Antes de iniciar esta exaltación, quiero dar las gracias a todas las personas que me han ayudado a realizarlo, a todos los que se han preocupado de cómo llevaba mi pregón y, sobre todo, a los que me han hecho llegar su confianza y oraciones para poder yo iniciar este mi primer y último pregón. Por ello, este pregón es mío y vuestro. Todo empezó cuando mi buen amigo Rafael Aguilar García me propuso, como el que no quiere la cosa, proclamar el pregón de la Eucaristía de este año. Primero solo, posteriormente escoltado por su esposa. Inicialmente pensé que sería lo que ahora se le llama un globo sonda. Me excusé diciendo lo que realmente siento, que no tengo preparación para ello. Pero su insistencia me hizo pensar que tal vez Dios quería que diese un paso adelante y dijera en público lo que siento hacia Él. Y en esto he andado todo este tiempo, intentando ordenar mis pensamientos. Durante todo este periodo he empezado más de 100 pregones y más de 100 veces he estado a punto de llamar a quien me propuso para decir que lo dejaba, ya que todo lo que escribía lo reflejaba con lo que hacía y veía que faltaba la verdad. En esos momentos me recordaron el diálogo entre Dios y Moisés, cuando le mandó a convencer al faraón y ante las dudas de Moisés, Dios le dijo que estuviese presto, que él le pondría las palabras en su boca. Salvando las distancias, me pongo en su presencia
y le digo confiado que Él me ayude a realizar este homenaje a su divina persona. Muchas veces me he preguntado, ¿qué puedo decir de la Eucaristía que vosotros no sepáis? ¿Cómo exaltarla mejor que nuestros queridos párrocos que día a día nos la transmiten? ¿Quién soy yo para exaltar la Eucaristía? ¿Con qué talentos vengo a hablaros de este gran misterio? Señor, ¿cómo hablar al mundo de tu milagro diario si el mundo no cree en milagros? ¿Cómo hacerles ver que tú eres el creador de todo y que nosotros no somos más que algo tuyo? Si el mundo de hoy, seguramente en parte por nuestro acobardamiento, no cree salvo en lo que ve. Este mundo de hoy se ha convertido en su propio Dios. También me he preguntado, ¿necesitamos oír una exaltación de la Eucaristía? Todos los domingos estamos invitados a una, y todos seremos pregoneros si acudimos con deseo de estar con Él y hacerlo presente en nuestra vida hasta la nueva comunión. Por tanto, pienso, deberíamos vivir la Eucaristía en lugar de oírla. Intentando dar cuerpo a lo que pensaba, para que no fuese un batiburrillo deslavazado de ideas sueltas, en la última vigilia de Adviento, estando en oración delante de mi amado Jesús sacramentado, lo vi claro. Mi objetivo de esta exaltación es haceros partícipes de mi descubrimiento. Fijándome en la Sagrada Hostia, he visto que la palabra Eucaristía lleva consigo el amor y la unidad, como también es sacramento y sacrificio. Y para llegar a ella hay que coger la cruz, pasar por ella y unirse al compromiso de amar al próximo para poder ser seguidor de Él. Por lo tanto, entendí que se debe renunciar al yo y convertirlo en nosotros, como dice el himno. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy. Y sé que estando con ellos, tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior, pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano no hay soledad, sino amor, pues lleva toda la Iglesia dentro de su corazón y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Todo está en la unidad. Como Jesús sacramentado es la unidad de la Santísima Trinidad, en Él está Dios Padre, el Creador, Dios Hijo, Jesucristo ofrecido en holocausto y Dios Espíritu, que glorifica ese encuentro entre el Dios Padre y Dios Hijo. Por eso, Dios es amor, porque no está nunca solo, sino que son a la vez tres personas distintas. Por esto el amor no puede ser individual, no puede existir un amor así.
sin el otro. Para eso ya existe un nombre: egoísmo. ¿Y cuánto hay de eso en nuestras vidas? Sino que debe ser pura entrega. Para evitar atropellos en mis ideas y siguiendo los consejos de alguien a quien aprecio mucho, comenzaré a proclamar esta exaltación, como me dice él, cuando le voy a contar algo. Kiko, salí de mi casa. Con ello quiero decir que iniciaré esta exaltación por lo que entiendo que es el principio. Continuaré por lo principal y concluiré con la adoración al amor de los amores. Todo ello desde mi experiencia personal, ya que no tengo más que ofreceros salvo lo que soy. El principio no es otro que María, la joven quinceañera que aceptó los designios del Señor. El motivo de que la Virgen sea el primer tabernáculo no solo radica en su virginidad corporal. Ella no entendía nada, pero se fiaba de Dios. María fue el primer sagrario no solo porque llevara en su vientre al Dios hecho hombre, sino porque en su corazón tenía fe y creyó en la palabra del Señor. Como vemos en su respuesta, que no puede ser de más sumisión, ejemplo para el mundo entre los que yo me encuentro. Ella no dice sí a la invitación del Señor. Ella acepta lo que le dé su Señor. Hágase en mí según tu voluntad. Es en ese momento cuando se convierte ya en sagrario de donde se alimentará el amor. Qué belleza la tuya, María, qué grandeza la de tu amor. Aceptaste la voluntad de Dios de llevar en tus adentros al sol de la salvación. ¿Dónde hay mejor carpintero, ebanista o repujador que el vientre de la Purísima donde se cobija el amor? El primer tabernáculo eres, donde se derrochó más primor para preparar la llegada de nuestro Redentor. A ti venimos, maestra de oración, a tus pies nos postramos, adoradora de la salvación. Pero la contestación de María normalmente la tenemos, ¿cómo deciros?, fuera de contexto social, como si fuera la única decisión que podía tomar, como si ella no pudiera decir otra cosa. Y nos olvidamos que María, al igual que nosotros, recibió del Padre la libertad plena para poder haberse negado a su petición, aunque Dios la había elegido entre toda la humanidad para que su Hijo se encarnase. Pero no vemos la valentía de esta joven al tomar la decisión, pues María, aun siendo la Madre de Dios, vivía en una civilización mucho más dura de lo que imaginamos. Baste recordaros que en esa época la decisión de la Virgen María implicaba aceptar su muerte, bien apedreada o bien por la ingesta de la cicuta o agua mala, como le llamaban. Pero ella no lo dudó y confió en su Señor. Pero si importante fue la decisión de María, no nos debemos de olvidar de la actitud de San José, que venciendo a su orgullo, en lugar de denunciarla para que su imagen quedara bien, no miró a su persona, sino que aceptó el mandato de Dios para que velara y cuidara de María y de Jesús. Desde ese momento en que la Virgen aceptó y San José la acogió, se convirtieron en templo la Virgen y en adoradores los dos.
De estas dos actitudes de sumisión nacieron los primeros adoradores, culminándose cuando un 24 de diciembre nació el sol, que seguro cegaría como en cada vigilia cuando el sacerdote alza a nuestro Señor. Esta fue sin duda la primera vigilia de la adoración nocturna. La decisión que tomaron María y José, como he comentado antes, fue una decisión muy valiente, porque seguro que habría 1001 comentarios, principalmente desde los más allegados, hasta el resto del pueblo donde vivían. Pero ellos siguieron adelante. Muchas veces, viendo la sociedad que nos rodea y los valores que actualmente imperan en esta sociedad, me he preguntado, ¿cómo sería hoy? ¿Qué le dirían? Seguramente le sugerirían que abortase, que era muy joven para arruinar su vida, que ella tenía derecho de hacer lo que quisiera, pues era solo suyo lo que le pasaba. Solo de pensarlo me pongo nervioso. ¿Cómo eliminar al Hijo del Creador por una decisión tomada desde el egoísmo más profundo? Pues para mí, todas las madres del mundo, cuando están embarazadas, llevan dentro la semilla de fe que Dios ha sembrado en el momento de iniciar su ser. Por lo tanto, es Jesús quien va a nacer. Nuestra sociedad, que vive en un mundo donde falta amor fraterno, caridad y humildad, donde se vive el egoísmo más supremo, donde hoy habita el Dios del yo, donde el relativismo le come terreno a la verdad. Nada es malo ni bueno, todo depende de si te viene bien a ti o no. En esta sociedad, donde Herodes sería un principiante, en esta sociedad que hemos ayudado a crear con nuestra tibieza, cobardía y nuestra falta de fe, debemos de empezar ya a poner pie en pared. Cuando nos hablen de interrupciones voluntarias, del derecho de la mujer, cuando por la falsa compasión nos digan bien que el aborto es la única solución para quitar sufrimientos, porque el que viene no es como tendría que ser, distinto igual a inferior, o porque no va a tener los recursos que debería tener, o en el peor de los casos, porque destroza la vida de quien va a ser su madre. ¿Cuántas veces hemos escuchado estos pretextos para justificar este derecho? Asesinato. Pues ven de una forma egoísta y todas las justificaciones son para evitar sufrimientos, no del que va a venir, sino del que toma la decisión. No porque el niño sufra, sino porque no quieren sufrir ellos. Ante estas situaciones, nosotros, los cristianos comprometidos, que aceptamos los designios del Señor, que al igual que María, aceptamos su voluntad, contestemos, rebatamos, hagamos las preguntas al contrario. ¿Quién dice que el niño sufre? Y que ser distinto no es ser mejor. Nuestra cruz es llevadera si la llevamos con amor. Tendremos que explicarle con el ejemplo, tal vez, que la imagen de un niño desde su concepción es, si lo queremos ver, como lo más parecido a la vida de nuestro Señor. El niño está oculto durante 9 meses, como el Señor estuvo 30 años. Después,
la madre rompe aguas y prepara su salida, al igual que el Señor se bautiza y anuncia su venida. Posteriormente viene el parto, el dolor y el sufrimiento del niño, de pasar de un mundo conocido a otro distinto. Este sería el momento de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, nace el niño, que coincide con la resurrección de nuestro Señor. Por lo tanto, sigamos luchando para que nuestra sociedad vea la verdad, porque mientras no veamos la consideración de ser humano en lo engendrado, ¿cómo explicar que Dios se hace presente insuflándole el alma desde el momento de su concepción? Y además, ¿cómo explicar que Dios se hace presente en la transustanciación del pan y el vino? No olvidemos lo que el Señor nos dijo: quien haga daño a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hacéis. Hace un año, en la ermita, unos hermanos nuestros te vinieron a ver. No te mostraron respeto ni adoración. Poseídos del maligno, lucharon contra tu amor. Aunque profanaran tu templo, a ti no. Tú nos sigues pidiendo que pidamos por su perdón. Hoy te profanan mucho, unos con látex en las manos, muchos con falsa justificación, haciendo legal lo injusto. Eliminar al hombre no es derecho, sino abominación, pues van destrozando el copón y el cáliz donde habita el Señor. Tú no pides venganza, sino oración. Yo solo pido a este Dios generoso que de nuevo el mundo vea que en un niño está Dios, y quien así no lo vea, que me perdone Dios, que persona no sea. Continuando con mi recorrido, donde ya he salido de mi casa, me encuentro de frente con el acto más grande de adoración de la Iglesia. La Eucaristía es el nombre con el que designamos todo lo referente al sacramento de la presencia real y sustancial de Cristo en las especies de pan y vino consagrados. Una exposición del Santísimo o una procesión del Corpus son formas de celebrar la Eucaristía, pero la celebración reina de la Eucaristía es la Santa Misa, llamada también el banquete del Señor, asamblea eucarística, santo sacrificio y sobre todo acción de gracias, porque solo en ella hacemos presente el misterio incruento de la cruz. En los demás actos eucarísticos veneramos esa presencia. Todo lo que pudiera escribir sobre ella en plan erudito, seguramente ya lo sabréis, porque la teoría la sabemos todos. Pero, ¿y la práctica? ¡Ay, la práctica! Este gran acto, donde cada día se vive el mayor milagro que nadie se planteara, nosotros, quizás por el día a día, por la rutina, por el precepto, por el cumplimiento, por la costumbre, por la tradición, incluso en nuestro torpe entender egoísta, por la gratuidad con que se nos da el Señor, hace que no lo valoremos en su justa medida, ya que de todos es sabido
que de lo que se da gratis no tiene valor. También es verdad que muchos, incluido yo, no sabíamos de la misa ni la mitad de la mitad, salvo que se celebra el Día del Señor y hay que ir. Pues vamos, como si fuera a ver algo y no a alguien. Este es uno de los mayores errores que sufrimos hoy en la época de la información, que nos falta formación y también creo que interés por saber. Permitidme la osadía de explicar lo que es para mí la Santa Misa. La misa está compuesta por una serie de partes, bellas cada una de ellas, pero para ser lo que son, necesitan que estén todas formando una unidad. Cada una de ellas te va preparando para la siguiente, hasta que llegas a la comunión, que es a su vez parte y todo. Esta unidad empieza no con el comienzo del acto litúrgico de la entrada del sacerdote hacia el altar, sino que debe de empezar primero en nosotros, en nuestros corazones. Veréis, de nada sirve ir a muchas misas si vamos de forma independiente. Nosotros los creyentes, en conjunto, somos la primera de las partes de la Santa Misa, la de la comunidad, la asamblea, la Iglesia. Si no vamos como parte de la Iglesia, el resto de la celebración no tiene el mismo sentido. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando dos o más se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Lo que no dijo es que el que acuda a más misas estará conmigo. Por lo tanto, necesitamos del otro para que Dios se nos haga presente. Así nosotros en la celebración deberíamos ser como un único cuerpo, todos participando y actuando de la misma manera, haciéndonos hermanos, buscándolo para ser por lo menos dos los que quieran encontrarse con nuestro Señor. Además de sentirnos comunidad, debemos sentirnos preparados y redimidos para recibir su palabra y su cuerpo. Necesitamos del sacramento de la reconciliación ante su ministro en la tierra, nuestro sacerdote. Dejemos ya las tan antiguas como cobardes justificaciones del tipo: yo me confieso ante mi Cristo de los Milagros o ante Nuestra Señora del Valle. Y en el peor de los casos, cuando uno dice: si yo no tengo pecado, tengo mi conciencia tranquila. La verdad es que inicialmente nos cuesta, pero si tenemos claro que quien nos recibe en este sacramento es Jesucristo, que es quien asume nuestros pecados, vaciándonos de ellos para poder llenarnos de Él, se realizará en nosotros lo que canta el Salmo 50 cuando nos dice: oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Y en otro momento dice: devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Esa vergüenza, pudor y sobre todo miedo se transforma en paz y alegría, pues sabes que es el Señor está contigo. Actualmente para muchos, esta primera parte de la celebración que acabo de enunciar no existe. Si hacemos un breve boceto de este tipo de personas, lo reconocemos en aquel que entra sin querer ser visto, rápido. Se sienta
donde no le molesten y donde haya poca gente. Así tiene que dar menos la mano. Reza para dentro, no entona ningún canto, es simplemente un espectador que no comulga, sino que come al Señor, sin preparación ninguna, lo que hoy toca. Y por último, en cuanto el sacerdote está dando la bendición, si no antes, ya está saliendo, pues ya ha oído su misa. Por esto, el inicio de nuestra celebración será volver a sentirnos miembros de la comunidad, con todos sus matices, tener la necesidad de formar parte de ella, y deberíamos pedir, y en esta exaltación pido a mis queridos sacerdotes, redoblen su esfuerzo para poder atender a su rebaño. Posteriormente, nos encontraríamos con la liturgia propiamente dicha de la Santa Misa, donde estaría la liturgia de la palabra, donde se nos hace presente el Señor por medio de la lectura de los Evangelios, no como recordatorio, sino presente y actual, la homilía y la oración universal, la liturgia eucarística con el ofertorio, donde nos ofrecemos y somos ofrecidos con el pan y el vino, la acción de gracias consagratoria, donde también quedamos consagrados como el pan y el vino por la fuerza del Espíritu, y después la comunión. Cada parte nos va preparando y nos va abriendo el camino para encontrarnos con la mayor de las joyas que ningún hombre puede tener. El momento donde después de volver a crucificarse en el altar por nosotros y con nosotros, se sirve de uno, el sacerdote, para volver nuevamente transformado en pan y vino, pero real, vivo y glorificado. Frente a tu altar, Señor emocionado, veo hacia el cielo el cáliz levantar. Frente a tu altar, Señor anodadado, he visto el pan y el vino consagrar. Frente a tu altar, Señor humildemente, ha bajado hasta mí tu eternidad. Frente a tu altar, Señor, he comprendido el milagro constante de tu amar. Frente a tu altar, Señor, si en ti yo me miro, siento sentirme tu amigo. Frente a tu altar, Señor, siento que nada más me importa, que me importas más que nada. Frente a tu altar, Señor, el camino que yo sigo empieza y acaba contigo. Quisiera aprovechar este momento para dar las gracias a todos mis hermanos los sacerdotes, que gracias a ellos Jesús se nos hace presente. Como dice la oración que nuestro amigo y secretario José Luis nos hizo llegar, el sacerdote es más importante que un rey, que un presidente y que cualquier personalidad, ya que lo que hace un rey y un presidente lo puede hacer el sacerdote, pero hacer presente a Dios en cuerpo y alma transustanciada en pan y vino, así como perdonar los pecados, no lo puede hacer otro más que el sacerdote. Terminando el año sacerdotal, me uno a las oraciones de todos para que aumenten los obreros, porque la mies es abundante, y también aprovecho este atril para reivindicar al sacerdote en su estatus civil.
como uno más de nuestra comunidad. No lo excluyamos, ni siquiera positivamente, sino acojámoslo, ya que todos nos necesitamos. E igualmente, el sacerdote no debe estar distante de sus hermanos feligreses. Pidamos en nuestras propias familias que aumenten las vocaciones y las veamos como una de las cosas más maravillosas, la de que un hijo nuestro se entregue en cuerpo y alma a nuestro Señor Jesucristo. Tú, sacerdote, eres en el momento de la consagración como el faro situado en una pequeña isla, golpeada por la fuerza del mar y el viento, pero tú continúas erguido y valeroso porque estás portando la luz que es tu razón de existir. Tu base está bien cimentada y protegida por un muro de escolleras. Que el Señor sea tu luz, tu fe y tus obras el cimiento, y nosotros los seglares el muro que protege y cuida el monumento. La Iglesia nos dice que la comunión es la penúltima de las partes en que se compone la Santa Misa. ¿Quién soy yo para contradecirla? Pero yo lo veo más como el fruto de tenerlo presente en la palabra y sacrificado incruentemente en el altar. El final de este camino es hacerse real y vivo en un trozo de pan. La Eucaristía, como comunión, es el momento de mayor unión sacramental con el Señor. Es el sacramento más lleno de Cristo que recibimos en la tierra, porque no recibimos una gracia, sino al autor de todas las gracias. Para nosotros, adoradores, es el momento del encuentro personal con aquel que lo es todo para uno. Antes de iniciar ese camino que va desde mi asiento hasta su presencia, ¿cuántas veces me repito: Señor, no soy digno de que entres en mi alma, pero sin ti no puedo entender mi vida? Me consuela la invitación que tú, amado Jesucristo, nos hiciste. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Para responder a esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande. San Pablo nos exhorta a un examen de conciencia diciendo: quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual, y coma entonces del pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Con cuánto reparo, humildad, adoración, confianza y amor hemos de recibir este tesoro, y en realidad, qué poco se valora. No dejemos que siga estando vigentes las palabras que el Señor le transmitió a Faustina de Kowalska cuando le decía: oh, cuánto me duele que muy rara vez las almas se unan a mí en la Santa Comunión. Espero a las almas y ellas son indiferentes a mí. Las amo con tanta ternura y sinceridad y ellas desconfían de mí. Deseo colmarlas de gracias y ellas no quieren aceptarlas. Me tratan como una cosa muerta, mientras que mi corazón
está lleno de amor y misericordia. Esta revelación me indica que cuántas veces comemos a Cristo, pero no comulgamos con Cristo. Tenemos que convertirnos, como él decía, nuevamente en niños confiados y humildes, para que cuando lo recibamos nos hagamos materialmente sagrarios vivientes. Una vez recibido al Señor en nuestro cuerpo, no termina la misa, sino que se nos invita a llevarlo convirtiéndonos en apóstoles de su palabra por todo el mundo. También me invita a compartir y a gastar el tesoro que he recibido, no en mí, sino en los demás, porque lo recibo gratis y lo tengo que dar gratis. Y mientras más doy, más tengo. Raro, pero cierto, como que estoy hablando ante vosotros. No son palabras dichas para quedar bien, no. El que ha estado con Jesús en el momento de la comunión sabrá que no hay nada que se le pueda comparar. Es cierto lo que se proclama, que es el paraíso en la tierra. Todo esto es precioso. Entonces, ¿por qué tengo la sensación de que cuando salimos del templo, después de encontrarnos con Él, nos espera el mundo? Y muchos cambian o cambiamos la joya por avalorios, arrojando ese tesoro que con tanto amor y paciencia nos ha puesto el Señor en nuestro corazón. Por eso mi desconsuelo nace cuando al salir de la Santa Misa, en lugar de salir con una alegría y una actitud que al resto del mundo le tendría que dar que pensar, en definitiva, como los antiguos cristianos, por el contrario, lo normal es salir de tal forma que en muy poco tiempo nos volvemos a convertir en uno más. Somos granos que caen al borde del camino, ya que no se nos distingue del resto de las personas que no creen. Quiero recordar que creer en Dios, para no engañarse y engañarnos, es estar dispuesto a renunciar a todo y a todos, hasta nosotros mismos, por Él. El hombre de hoy tiene poca fe. Vive a gusto entre dos aguas, entre lo que me pide el Señor y lo que me pide mi yo. Por eso somos tan inconsistentes en nuestra fe. Hoy en día intentamos, en lugar de recalcar nuestros principios, atemperarlos para vivir más tranquilos, sin que nadie nos señale, sin nadie que se burle. No queremos ser bienaventurados en el cielo, sino en la tierra. Termina la oscuridad, amanece el día. Parece uno más de los vividos, parece uno más de los pendientes de vivir. Pero algo flota en el ambiente, todo suena a llamada. Mi espíritu ansía salir. Arréglate, prepárate, parece decir. ¿Qué pasa? ¿Dónde quieres ir? Digo yo acurrucándome en mis comodidades. A ver al amor de los amores, que viene a verte a ti. Las campanas dicen su nombre, para que no dejemos de acudir. Fui yo corriendo a ver lo que había allí. Mi alma iba creciendo conforme hablaba él. Me conocía por mi nombre, me hablaba solo a mí. Me pidió que con él fuera y allí fui yo con él. Ahora lo veo claro y lo veo tal cual es. Quiero volverte a ver, llevarte en mis adentros
guardar tu tesoro en mi sien, pues la razón me lo dice, al igual que mi fe, que tú eres lo más grande, y en la misa te veré, explicándome las cosas, llevándote en mi pecho después. Por eso yo os digo, cuando lo vayáis a comer, no haya seriedad ni tristeza. Tomad la actitud de un niño ante la llamada paternal, los brazos bien abiertos y una sonrisa sin par. Pocos van tristes cuando su padre lo quiere abrazar. Así quiero recibirte en mi alma, quiero dejarme abrazar, sentirme el más pequeño infante ante mi Padre Celestial. Ya voy llegando al final de mi pregón, pero como dije al principio, voy a hablaros un momento de la adoración. La adoración a Jesús sacramentado como persona viva, oculta en un trozo de pan, no llegó a mi vida hasta no hace mucho tiempo atrás. Yo sabía que Dios se hace presente en el momento de la consagración, lo sabía. Pero tenía la sensación de que Dios habitaba en un lugar distante, alejado, y que no estaba siempre junto a mí. Por eso, aunque rezaba, no oraba, llegando muchas veces a preguntarme e incluso a dudar de que Jesús se quedara siempre presente en el sagrario. De hecho, no solo yo antes, sino actualmente el sagrario para muchos es una pieza más de la Iglesia, incluso más abandonada y peor tratada que a un santo o virgen con poca devoción, donde salvo en el momento de la comunión se le presta muy poca atención. Por eso, a veces, pensaba dentro de mi egoísmo que si yo fuera Jesucristo, le diría a mi Padre: lo que me pediste lo hice, morí por ellos, les he enseñado el camino para que se salven, yo ya he hecho mi parte. Tampoco entendía qué podía querer de mí, qué le puedo dar yo que él no tuviera. En fin, vivía una religión particular. Rezaba a Jesús crucificado como centro de mi religiosidad, tal vez fomentada por mi experiencia en el mundo de la hermandad, basada en una fe popular. Después comulgaba, pero no tenía la presencia de Dios, pues lo recibía como un ritual, un recuerdo sin más, como lamentablemente a muchos, unos por no estar formados, otros por no quererse formar y la mayoría por aparente comodidad. La realidad es cobardía de no quererse comprometer con él. Pero casi sin quererlo, por pura causalidad, lo descubrí y se me hizo palpable un día de los que iba a Santa Ana, acompañando a Joaquín, junto a mi querido padre, don Agustín, y mi amigo Mario. Exactamente, no sé cómo se inició, pero sí recuerdo que en un momento de mi oración personal, como no creía que estuviese hablando con Dios, simplemente hacía lo que hasta ese momento sabía hacer. Es decir, hablaba y a todo me decía que sí. Después rezaba todo lo que sabía, pero yo no veía en la custodia a Dios. Aún así, yo me quedaba
yo me quedaba fijamente mirando al Santísimo, como si quisiera que parpadeara antes él que yo. Pero hete aquí, que sin saber por qué, seguramente el cansancio de la noche me hizo abrir en mí algo que hasta entonces no supe ver. Levanté un momento los ojos y vi unos pies ensangrentados. Subí más la mirada y comprobé múltiples latigazos y una herida en el costado. Continué viendo unos brazos abiertos con clavos en las manos. Ya no me fijaba en la custodia. Estaba observando la imagen del Santísimo Cristo de la Hiedra. Comencé a bajar la vista y sentí cómo todo el dolor de su cuerpo pasaba a un gesto de acogida en sus brazos, dulzura en su cara. Sus pies entrelazados se transformaban como si pasara del árbol de la cruz al fruto en forma de hostia santa. Aquí comencé a conocer a Jesús, ya no como imagen, ya no como un trozo de pan, sino como una persona que me amaba y me llamaba. Entonces comprendí que para llegar al amor de Dios vivo hay que pasar por el amor a la cruz, a su aceptación, como aceptar la propia muerte de Jesús en la cruz por nosotros. Ese momento, tantas veces presenciado, pero nunca vivido, me hizo parecerme al jornalero aquel de la parábola que el Señor llamó a última hora para que fuese a su viña a trabajar. Ahora veía que Jesucristo desde el amanecer me llamaba, pero yo no sabía o no quería saber. Ahora que le he sentido, cuánto lamento no haber escuchado su llamada la primera vez. Estoy convencido que a todos nos llama desde el momento de nacer. Ahora lo veo con más nitidez. ¿Cuántas veces me llamaste desde mi niñez, en el ejemplo de mi padre, en la actitud de mi madre, en su silencio, mansedumbre, aceptación y entrega al 100%? Supongo que como todas las madres, pero yo conozco a la mía y a la de mi mujer, grandes testigos y discípulas de María de Nazaret. También me llamaste de joven, cuando en la hermandad ingresé. Quise creer que querrías que fuese tus pies, pero no esperé a que me dijeras nada, ya que nunca dejé que me hablaras. Fuera a ser que quisieses otra cosa, con lo que yo he disfrutado llevándote de corriente y sobre mis hombros desde mi juventud hasta casi ayer. ¿Cuántas veces he dejado de estar contigo porque creía tener un plan mejor? ¿Cuántas veces he renunciado a hacer obras en tu nombre porque esperaba la ocasión de tener tiempo para hacer algo mejor? En definitiva, para hacer lo que yo quería, haciéndome mi propia religión. Hoy doy las gracias a Dios y a todos de los que Él se sirvió, que me pusieron en el camino para un día escuchar tu voz. Eso me ha hecho necesitar de tu palabra, necesitar de tu presencia, llegando al momento de la adoración. Este es el momento donde uno empieza a eliminar su yo. En este encuentro personal con Dios,
comienzas reconociéndolo como tu Señor. Por eso te hincas de rodillas, pero lo haces con amor, abandonando tu orgullo, soberbia y vanidad. Luego buscas el silencio, primero del mundo, después del ruido interior, para que se haga presente y puedas tener una conversación. Como se le habla a un padre o a una madre. Si eres joven, como le hablas a tu amigo, sin pompa ni jabón, pues si vamos con floritura, te dirá: ¿qué me estás contando que no sepa yo? Hay que hacerse como él, manso y humilde, y crecerás con él. No hay que estudiar mucha teología, ya que en el sagrario se encuentra la mejor escuela de oración. No hay que saber las misas del revés. El ansia de saber muchas veces comienza por conocerlo más a él, pero a veces alimentamos más nuestro ego que nuestra amistad con Jesús. Hay que recordar que Jesús exclamó al Padre: te doy gracias, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sencilla, no inculta, pero tampoco pretenciosa. No sigamos doctrinas complicadas para llegar a Él. Simplemente escucharle y dejar, darles las riendas de tu vida y tener fe. Esto ni es sencillo ni fácil tampoco. Pero ahora sé por qué se quedó Jesús con nosotros, para que no nos sintamos solos, para que cuando caiguemos esté cerca ayudándonos. Por un momento de encuentro personal donde respiras santidad, ¿cuántas otras veces le abres las puertas al mal? El quitarte de la piel las manchas del pecado necesita de mucha comprensión, y para eso está el Señor. Jesucristo solo quiere que le dejes que te quiera. Él solo quiere de ti el amor. Y esto lleva muchas peleas internas, pues mientras más te abres, más sientes la soledad cuando le dejas. Pero creo que es un camino sin retorno. Una vez conocido, por muchos apegos que tengas, lo irás dejando por él, con sacrificios, con recaídas, pero lleno de certeza que no se puede estar en otro lugar mejor. Sentirse amado es la felicidad humana. Sentirse amado por Dios es la felicidad suprema y puede experimentarse en los ratos eucarísticos. Vuelvo a reiterar que Jesús no solo está en el altar ni en el sagrario, sino que también está en los ojos de mi mujer, en los abrazos de mis hijas, en la atención de unos padres, también en el que me desprecia por mi forma de ser. Si vives en Él, todo será Él. Esta comunión espiritual, que es la adoración, no se queda para uno mismo, sino que tenemos una misión: ser para el mundo como su pulmón. El inicio de la adoración, primero personal, posteriormente colectiva, es aprender a poner las cosas de este mundo a sus pies y ser instrumentos para aplicar su decisión después.
estemos vigilantes de no caer en hacer lo que queremos nosotros y no en lo que quiera Él. No nos creamos más que nadie por nuestra dedicación. Alejémonos de convertir nuestros momentos de adoración en pequeños montes Tabor, donde estemos tranquilos en la contemplación. Cuando en las vigilias nos reunimos y le pedimos a Jesucristo que cuida y proteja a nuestro entorno más cercano, cuando le pedimos que le abra los ojos al que los tiene cerrados, cuando también le pedimos por los que nos hacen daño, la adoración une lo que dice mis labios con lo que siente mi corazón. Y cuando nos pregunten ¿qué hacemos allí parados mirando la hostia santa?, diremos solamente: ¡es el Señor! Acabo ya mi exaltación dando las gracias a todos e invitándoos, como dijo Juan Pablo II a los jóvenes: no tengáis miedo y volvamos nuestra vida a María Santísima del Valle, para ante cualquier duda veamos en su ejemplo una guía que nos va abriendo el camino para llegar a la ciudad prometida. En fin, nuevamente gracias, pero quisiera despedirme, ya que como habréis visto, no soy poeta. He pedido permiso a un amigo para que me preste su oración y exaltación a la Eucaristía convertida en soneto. Con todo mi corazón para vosotros, yo sé que estás ahí, en la callada majestad misteriosa del sagrario. Jesús mío, mi dulce presidiario, en tu cárcel de amor tan olvidada. Yo sé que estás ahí, sin decir nada, inmóvil, invisible, solitario, tan vivo y tan real, tan necesario, encarnado en la hostia consagrada. Haz que siempre te siga viendo así, pan eterno, sustento de la vida, que siga siempre, siempre junto a ti. Que no cese, mi Dios, dentro de mí, esta fe que me dice convencida que estás ahí, Señor, que estás ahí. He dicho.